Bienvenido y bienvenida aquí a este espacio en Unidad Contigo Home, un programa donde traemos gran material para edificar nuestra fe cristiana. Crecemos en unidad contigo, en unidad con nuestro Padre Celestial. Te invito a que visites el canal de YouTube en Unidad Contigo TV. Suscríbete, activa la campanita y todo lo que sigamos compartiendo te llegará. Gracias por tu apoyo. Recuerda que también tenemos el correo electrónico en unidadcontigo@gmail.com. Estamos en Facebook y en Instagram. Gracias por tu apoyo. Estamos aquí en Unidad Contigo. En esta ocasión te traemos una prédica dominical, por cortesía de la comunidad cristiana Ebenecer Dios es Amor, pastoreada por Pilar Ladra. Toma nota aquí en Unidad Contigo. Desde la comunidad cristiana Ebenecer Dios es Amor, con todo nuestro cariño, te invitamos a nuestras reuniones. Canta al Señor, recobra tu fuerza en el gozo de Dios, alégrate en Él. Estamos ubicados en calle Villalobos 11, local esquina con calle Leoneses, en Madrid. En horarios principales y presenciales, previo aviso por WhatsApp 603-942054. Domingos 11:30, miércoles 19:30. ¡Te esperamos! Escríbenos a info.ebenecer.iglesia@gmail.com. El WhatsApp es 603-942054. Tú eres su gozo y Él es tu bien. Canta al Señor, pues juntos formamos el templo que sigue su voz de amor. Te esperamos. Muy bien, quiero empezar con una frase de, no sé quién conoce a Yogi Berra, un jugador y entrenador estadounidense, que dijo: si no sabemos hacia dónde vamos, terminaremos en cualquier otro lugar. Solo hace 6 años que murió este jugador y entrenador estadounidense. Un diácono anglicano más lejos en el tiempo, que marcó la diferencia, Lewis Corral, dijo algo parecido: si no sabes hacia dónde te diriges, cualquier lugar te llevará. Digo todo esto, hermanos, porque como no podía ser de otra manera, hoy estamos recordando que tenemos un Dios, ¿verdad?, que vive, que estamos siguiendo a alguien que ha resucitado de la cruz del Calvario y que volverá, y que no vamos sin sentido por la vida. Sabemos lo que estamos haciendo. Y hoy es el momento, ¿verdad?, de investigar en las Escrituras, como él dijo cuando estaba en la tierra, Jesucristo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y él mismo, ¿verdad?, ya más lejano, en el primer siglo de esta era, ya que muchos, no sé cómo definirla, no sé cómo los filósofos o sociólogos podrían estar llamando a esta era posmoderna, o sea, más allá de lo moderno. Pero este gran personaje importantísimo, que una vez pisó la tierra, pero entró de una manera sobrenatural por la concepción de la bendita Virgen María, ¿verdad? La concepción, su embarazo fue sobrenatural, fue un milagro. La semilla fue a través del Espíritu Santo, es un milagro, ¿vale? Hoy están también haciendo otras cosas, y lo hizo el Señor, como hace otros milagros que estamos viendo, a los que realmente sabemos a quién estamos siguiendo. Vuelvo a repetir, grandes personajes de la historia. Este Lewis Corral no solo fue un gran
diácono anglicano de su época, era matemático, era... bueno, marcó la diferencia en su momento, era también un gran escritor británico y fotógrafo. Y por supuesto en su iglesia una persona íntegra. Y dijo esto, te lo vuelvo a repetir: si no sabes hacia dónde te diriges, cualquier lugar te llevará. Cualquier cosa nos engaña hoy en la vida. Y cualquier cosa la gente hoy cree. Y lo hace porque Dios ha puesto, como dice el libro de Eclesiastés, en nuestro corazón, eternidad. Un concepto, de hecho, yo no sé, pero yo he podido despedir a muchísimas gentes antes de partir de este mundo, como dijo el gran Saulo de Tarso, para nuestro gran misionero para Occidente en la actualidad. Si en esta vida solo esperamos en Cristo, dando a entender en el Cristo solo muerto en la cruz del Calvario, no en el Cristo vivo que resucitó, ¿verdad? Somos los más miserables de todos los hombres. ¿Dónde lo dice esto? En 1 Corintios 15, 19, ¿verdad? 1 Corintios 15, 19. Y Lucas, un seguidor, discípulo de él, testigo ocular del tiempo de los 33 años que estuvo el Señor, bueno, esos últimos 3 años que convivió con él noche y día, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas 24, 7, nos va a decir Jesucristo lo siguiente, ¿verdad? Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Su autor, Jesucristo, en el Evangelio de Lucas 24, 7. Pero quédate con este punto. Es necesario, dijo Dios hecho carne y que murió. Es necesario. Lucas 24, 7. Que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Y si sigues leyendo estos textos que vamos a abrir, Lucas, ¿verdad? Y otros que voy a ir diciendo rápidamente y que luego puedes escuchar para tomar notas. Él sabía perfectamente, Jesús, de dónde venía, qué iba a hacer y dónde iría y cuál iba a ser el propósito, ¿verdad? Y la pregunta para nosotros hoy ya os la he dado a entender también. ¿Por qué dijo Jesús es necesario? ¿Por qué es insustituible que la iglesia del Dios vivo, que tú hoy que estás aquí, sepas de una manera no solo cognitiva, intelectual, sino que traspase a tu alma, a tus sentimientos y a los momentos más difíciles que puedas tener en este caminar por la tierra? ¿Por qué es necesario que tú sepas todo esto? ¿Por qué, amados santos de Dios, pueblo de Dios que estáis aquí, amigos que estáis aquí? Pues vamos a leerlo, Vamos a estar leyendo antifonalmente para que Lucas 24 del 1 al 12, y luego también vamos a dar un salto a la epístola de 1 Corintios 15 del 1 al 22. ¿Y por qué es necesario? Vamos a estar desglosando algunas razones, no todas, porque sería todo un seminario, todo un taller, toda una escuela, una universidad, de poder entender todas estas cosas. Si leemos, ¿verdad?, en el único Dios verdadero, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Lucas 24 del 1 al 12. Pegamos un salto a 1 Corintios 15 del 1 al 22. 1 Corintios 15 del 1 al 22. Hasta aquí la palabra del Señor, que Él añada más bendición a esta su palabra santa. Bueno, en Lucas hemos visto que era el testigo que vio todas estas cosas y relató, y también se le apareció un ángel resplandeciente, cursiva de interpretación mía, yo creo que era el mismo Señor Jesucristo. Bien, y en 1 Corintios está hablando alguien que era una eminencia en su tiempo,
en cuanto al conocimiento de las leyes de la época romana. Era una eminencia en varios idiomas, conocía perfectamente el griego, el arameo, el latín, bueno, sí, lo de Roma. Había sido educado en las mejores universidades de la época, y había tenido experiencias más allá de lo normal, por encima de lo sobrenatural. Fue llamado precisamente por el Cristo vivo, y el Señor le mostró que estaba vivo. Y le mostró todo lo que iba a padecer, ¿verdad?, por causa de él, porque había sido escogido para llevar el Evangelio, la buena noticia, por su preparación, cualificación, llamado a el resto de la humanidad, es decir, Occidente. Digo esto para que los más nuevecitos podáis seguir un poquito más lo que es la historia bíblica. Pero si nos vamos a lo del principio que os decía, este eslogan, por llamarlo así, como dijo el jugador de béisbol, si no sabes hacia dónde vamos, terminaremos en cualquier otro lugar. La razón es que nosotros sabemos dónde vamos, porque es necesario, como relató Lucas, relató estos ángeles, este Señor ya resucitado entre ellos, ¿verdad?, que era necesario, ¿verdad?, que Él fuera crucificado y que muriera, y fuera entregado por los pecados tuyos y míos, y que al tercer día resucitara. Y sigue relatando ahora Lucas, ¿verdad?, no estos personajes brillantes, ¿no?, por decirlo así, entre ellos el mismo Señor Jesucristo. Recordar lo que os dije, nos lo dice el Señor, recordar lo que os dije, recordar, asimilar, introducir. Así estaba establecido, ¿verdad?, que Él muriera en el antiguo pacto, en el sistema antiguo de sacrificios, según hemos recordado así por encima el otro día, ¿verdad?, en la Pascua. Y sabemos que la Pascua es nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que quieran investigarlo, antes lo he dicho en la adoración, oración, a modo de canto para nuestro Señor, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Lo dice Levítico 17:11, dice ahí concretamente que la vida está en la sangre. Esto otro, primero está en segunda de Crónicas 30, 13, 20, voy rápido, Levítico 8, 25, 35, Hebreos 9, 22. Al ser crucificado así el Señor, Él iba a derramar esa sangre una sola vez por todos los pecados ya tuyos y míos. Él llevó en su cuerpo bendito nuestras maldades y nuestro pecado en el madero. ¿Dónde lo dice esto? Primera de Pedro 2:24. Así dice Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en nuestros pecados, o no había posibilidad de salir de ese pecado, viviéramos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Alabado sea el Señor. Primera de Pedro 2:24. Era necesario, es necesario que todos los domingos adoremos a un Dios vivo. Es necesario, ¿verdad?, para que tú y yo y nosotros y todos, esta frase del resucitado sea para nuestra justificación, porque nadie se puede presentar ante un Dios santo sin haber sido lavado por la sangre carmesí del Cordero de Dios. Nadie puede llegar al cielo, por muy filántropo que sea, o lo que sea, mi mujer, si no mira a la cruz y no se da cuenta de que Cristo, el mismo Dios, estaba muriendo en sustitución por ti y por mí. Romanos 4:25 dice así, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No te justifiques cuando la vida te maltrata o los demás te maltratan. Dios nos justifica. Y no solo aquí, si tienes paciencia, paz en la ciencia, en la vida, en la relación viva que tengas con Él, sino por supuesto cuando acabe
tu ciclo vital aquí en la tierra si el Señor no ha venido antes a arrebatar a su iglesia. Era necesario, es necesario que tú y yo hoy recordemos que al resucitar, al ascender, ahora está de donde no debió salir nunca, pero lo hizo por amor a ti y a mí. Está en el cielo, en la misma presencia del Señor, intercediendo como sumo sacerdote por nosotros. ¿Dónde lo dice eso? En Hebreos 9:24, Hebreos 7:25. Hay también otros textos que lo dan a entender, muchos textos, hermanos, porque la suma de tu Padre, no solo cuando, claro, de un solo texto hacemos todo un argumento y toda una doctrina, podemos tener problemas. Pero cuando hay todo un contenido, una suma de principios y de textos, cuidado, abramos los ojos. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo entró, para presentarse ahora por nosotros. Antes había un santuario aquí en la tierra, de hecho están preparando nuestros, ¿cómo los llamaríamos? El pueblo de donde venimos nosotros, los hebreos, los judíos, ¿verdad? Están preparando, dicen algunos, el tercer templo. No, tienen las piedras todo preparado, pero no lo pueden preparar aún, porque ellos lo van a hacer en el lugar donde estuvo. Ahora lo que están preparando es un simulacro cerca del templo, porque ellos están, para resumirlo muy mucho, se creen que todos los problemas que tiene ahora Israel, los rabinos y todos los demás, porque en Israel hay un pueblo laico totalmente apartado del judaísmo también, ¿verdad? Y que creen que todos sus males, los rabinos, procede de que no pueden sacrificar el cordero. Ese es el problema que tienen. Y Pablo va a decir en la iglesia, en la epístola a los romanos, que gracias a su desobediencia y a su ceguera que Dios permitió, vino nuestra salvación. Por eso oremos por Jerusalén, oremos por Israel, oremos, ¿verdad?, porque abran los ojos al Mesías y no se queden, ¿verdad?, aquí antes del arrebatamiento, porque pagarán con su vida. Habrá alguien que les engañará, pero se darán cuenta al final y abrirán los ojos. Abramos nosotros los ojos ahora. Es necesario, ¿verdad?, que abramos los ojos y recordemos todas estas cosas. También recordemos, como vamos a hacer hoy, no la última cena, como sí también fue, está en los evangelios, la Santa Cena, que coincide con el primer domingo del mes, como recordatorio de esa bendita cena donde el Señor profetizó y todos hemos estado viendo, ¿verdad?, y leyendo en los evangelios, en películas, espero, ¿verdad?, este tiempo. Y Él dice que al resucitar, vendré otra vez para llevaros conmigo, con Él. Juan 14:3, Hebreos 9:28, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré. Fijaros el sentido, como cuando enseñé un poquito sobre el significado de la iglesia, de amar la obra de Dios, más que a nuestra propia vida, hermanos. ¿Y cómo estamos últimamente? ¡Qué pena! Entonces, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo a veces he cogido este texto en sepelios, pero es un texto escatológico, más que para usarlo y consolar a las personas de los fallecidos. Es escatológico, quiere decir que habla de los últimos tiempos, del sentido de la espera que tenemos en el Señor, ¿vale? Amados, si no sabes a dónde vas, acabarás en cualquier parte, te confundirás, irás de flor en flor, de picaflores, te frustrarás, no tendrás sentido las pruebas de la vida, porque no tienes a un Dios vivo que te pueda ayudar, consolar. Entonces, queridos amados y amadas del Señor, que esta es otra razón, la segunda razón principal de este mensaje, ¿verdad?, que sabemos en quién hemos creído. No somos gente fanática o fanáticos, como dicen algunos, o el concepto en filosofía, si queréis, que afirman que, lo digo con mucha humildad, nadie se ofenda,
por donde pueda llegar esto. Pues un fanático es alguien que sigue a algo o a alguien de manera irracional, pasional, que no tiene fundamento. Pero es que nosotros no somos fanáticos. Nosotros estamos siguiendo no solo a un personaje que existió, vivió, que no solo era un profeta, un cualquier hombre, era Dios hecho hombre y resucitó. No somos fanáticos. ¿Estamos entendiendo? Sabemos a dónde vamos. Sabemos el propósito que tenemos. Debemos amar esto, ¿verdad? Y de una manera pasional, ¿cómo no? ¿Cómo no amar a quien nos amó primero de esta manera? ¿Cómo no aprender a amarle? Como estamos, valga la repetición, aprendiendo los discípulos y fomentando esta pasión por Cristo. Con toda la autoridad que la Biblia me da, sabemos a dónde vamos, por qué Él vive, por qué Él es real. Créelo y verás, búscalo y vivirás, dijo Amós. Llámalo y lo encontrarás, porque es una persona real, es Dios y volverá. Para aquellos aún que tienen, ¿verdad?, en este día tan bonito, cuando abrirlo, que siempre, ¿verdad?, la Semana Santa, me gusta decir que florece todo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Y había esta luz tan bonita, como cuando las mujeres fueron a llevar, ahí hemos leído, ¿verdad?, las de madrugada, las, ¿cómo se llama?, las sustancias esas aromáticas, las hierbas. Ahora la gente lleva a sus muertos, o llevamos, flores, además, dice, no naturales, para que no se echen a perder. Valga esta intervención para un poco también sonreír. Lo hacemos, hermanos, porque nos agarramos. Yo acompañé el otro día a mi madre y a mi hermano. Y mi madre se puso a hacer unas tonterías. Digo, mamá, que papá no está ahí. Resucitará sobrenaturalmente. Ojalá sus huesos no sean quemados. Ojalá. Señor, yo me fui y noté así como cuando el Señor me habla, no te preocupes. Digo, gracias, Señor. Pero claro, tienes que consolar a la gente. Otros religiosos me dirían, ¿pero qué estás haciendo, Pilar? Pues acompañando al que sufre, al que no sabe. Tragándome las cuadradas muchas veces, como se la tragó mi maestro delante de los fariseos. Y ellos sí sabían. Pero ¿cómo no te la vas a tragar cuadrada delante de alguien que no sabe? ¿Te estás enterando? Era necesario que el Hijo del Hombre padeciera por todo esto. Entonces, afortunadamente, hermanos, existe una esperanza de vida eterna desde que nuestro vencedor, Jesucristo, venció a la tumba y se levantó, porque antes sí habían muerto y resucitado, pero volvieron a morir. Es que nuestro Dios no ha vuelto, no muere. Es imposible que la muerte le pudiera retener al Dios de la vida. Es imposible, es una incoherencia. Y la pregunta, ¿es verdad que Jesucristo, este hombre que existió en el primer siglo, que se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre o Jesús de Nazaret, era Dios y resucitó? ¿Qué pruebas tenemos de que no es una leyenda piadosa, Pilar, o que se la inventaron, ¿verdad?, los de la secta, como decían algunos? O es algo, mirad, en el tiempo no se puede sostener una mentira que transforma vidas y cambia vidas tanto tiempo, más de 2000 años. No se puede sostener. Hay pruebas históricas de la resurrección, porque el apóstol Pablo, en este pasaje que hemos estado leyendo, ya te he dicho qué personaje era el apóstol Pablo, nos cuenta que Jesús se apareció en 10 ocasiones distintas, individualmente o en grupos hasta de 500 personas.
Aquí, hermanos, no cabe otra, no hay otra. Más suposiciones. O todas estas personas, de golpe y porrazo, se habían fumado algo, como dirían ahora los jóvenes, se habían vuelto rematadamente locos y locas, y encima se dejaban morir por algo que no habían visto nunca. Todas las barbaridades que soportaron en el Imperio Romano bajo la tiranía de Nerón, cómo morían abrazados en la arena, y cómo nosotros hoy, ¿qué hacemos? Y las pruebas, eso es una prueba. O eran realmente gente totalmente mentirosa que trataron. Pero ¿quién muere por una mentira? ¿Quién muere por una mentira? ¿Cómo se puede sostener, verdad? A costa de sus propias vidas. Nadie muere por una mentira. Vamos, ni los más malos, nadie entrega su vida por este tipo de cosas. Cristo resucitó verdaderamente. Hay teorías que siguen refutando, algunos, claro, porque es verdad, la fe es un don de Dios, y esto no se puede demostrar en un ¿cómo se dice?, en un tubo de ciencia. Pero vamos, todo el mundo, nadie se cuestiona hoy en día que los reyes católicos existieron y que Napoleón, y hay gente aún que se cuestiona estas cosas. Yo no lo puedo entender. Ahí veo también el espíritu, la tendencia de la psiquis humana de negar, la necedad de negar que Dios es real. Los incrédulos tratan de negarlo, claro que sí, porque les interesa. Y dicen, pues eso que os he dicho ya, que fue una alucinación, Pero ¿sabes qué pasa? Que los fantasmas ni hablan, ni comen, ni se pasan de un pueblo a otro, acompañando y conversando con otras personas, y además a los mismos suyos que les tuvo que convencer Jesús. Otra prueba, porque ni los suyos se creían que había resucitado. ¿Dónde hemos leído así un poquito de esto? Pues si estás atendiendo, lo hemos leído en Lucas. Y yo te invito, ¿verdad?, que sigas leyendo Lucas 24 en adelante, que el mismo Jesús resucitado en el 39, en Lucas 24, bueno, luego le costó al Señor ya resucitado un montón de decir, oh insensatos y tardos de corazón, en el camino de Maús, ni le reconocieron porque tenía un cuerpo glorificado, claro, un cuerpo que ya no está sujeta a la corrupción. Nosotros tendremos un cuerpo resucitado. Fijaros qué sentido tiene esto. Claro, desde un punto de vista racional, el hombre de la hora no lo puede entender. Porque ¿cómo resucitarán los muertos? También en el primer siglo se lo preguntaba mucha gente. No creáis que son los científicos de ahora. En 1 Corintios 15:35, pero dirá alguno cómo resucitarán los muertos. ¿Con qué cuerpo vendrán? Pues si Dios nos da ideas a veces, como yo suelo hacer en los sepelios, me encanta, ¿verdad? Aquí ya no, porque nos meten en nichos y tal, pero han dado por mundos mundiales que lo metían en tierra, y yo cogía las flores, que yo a mi pobre padre tuve que coger flores de las plantas de mi madre, y digo, ¿ves esta flor? Primero tuvo que ser abonada con algo corrupto dentro de tierra para que saliera el abono es algo corrupción. Si Dios hace eso en la naturaleza, nuestro Dios, que se le queda pequeño a todo el mundo mundial su boca y su saber y su potencia, ¿cómo no hará eso? Hará eso y mucho más. Y algún día los incrédulos llorarán y lamentarán de no haber escuchado a la Iglesia del Dios vivo. Y algún día, si no reaccionamos a tiempo, muchos de los que enseñamos
si no cambiamos, también tendremos que perder muchas cosas en el cielo, porque en el cielo habrá galardones para su iglesia también. Y habrá pérdidas dentro de la condenación y sufrimiento. No voy a entrar ahí, eso es ya temas mayores. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que cuando Jesús aparece a dos creyentes que iban hacia la ciudad de Maús, estaban discutiendo, claro, era un fenómeno extraño que había acontecido, que habían crucificado, no entendían a alguien tan bueno, para otros era el final de su amenaza, ¿verdad? Porque amenazaba su status quo. Entonces les dice en el 17, estoy en el 24, ¿qué pláticas? ¿Qué estáis hablando? Les dice el Señor, mientras camináis, ¿por qué estáis tristes? Y entonces uno, Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Además es que hubo un terremoto tremendo. Es que además, hermanos, recogen algunos historiadores no cristianos del fenómeno del terremoto que hubo cuando el Señor entregó su espíritu. ¿Qué pasó? Aquí hay algo que el mismo que le mató dijo, este hombre era hijo de Dios, al ver cómo moría. Hermanos, qué ciegos estamos. Que estén los otros, pero nosotros recordar todas estas cosas. Recordar lo que os habló, las palabras que nos habló en la última cena. Uno me entregará. Para eso había venido el hijo de perdición. Que el Señor reprenda ese espíritu, ¿verdad? Y si continuamos leyendo, ¿qué cosas termina el Señor después de estar hablando con ellos? Y les dice el 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y entonces, comenzando desde Moisés, empezó a leer las Escrituras. Claro, ahí le reconocieron ya algo familiar, la forma, las Escrituras. Abren los ojos, hermanos. Oración sí, pero Escrituras también. Mucha oración y mucha escritura. Abren los ojos. Mucha escritura y poca oración. Te cierran los ojos. Mucha oración y poca escritura. Te desvían del camino. Cuidado. Lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Y afirman la historia a lo largo de los tiempos. Qué interesante. Qué cosas. Qué cosas. Si continuamos leyendo, ya cuando se sentó con ellos a la mesa, tomó el pan. Mira, un espíritu, un fantasma, puede hacer esto, puede comer. Por eso cuando él estaba en la carne, alguien le dijo, y allí nos casaremos. No, hombre, allí no habrá necesidades de esas cosas, le dijo el Señor. Pero tendremos un cuerpo glorificado. Afortunadamente no saben las gracias que yo le doy al Señor, porque no voy a comer allí. Ni voy a tener que hacer otras cosas corruptas y malolientes que tanto me duelen. Quien tenga oídos también que oiga, los que me conocen. ¿Cuántas gracias le doy al Señor por no comer allí? No tener necesidad, quiero decir. Pero tendré un cuerpo glorificado. Gloria a Jesucristo. Y tú si crees también. Y tú si crees también. Y le sigues. Lo dice claramente. Lucas 24:1. Lucas también sigue leyendo hasta el 43. Los sacerdotes, por mucho que estaban ahí en contra de él, pues tampoco pudieron encontrar, y mira que tenían dinero, o pudieron hacer, pues no pudieron encontrar el cuerpo del Señor, del difunto, ni sus amenazas de que lo callaran. Lo hemos leído
Porque muchos la adoraron en Mateo 28, pero otros no creyeron. En Mateo 28, cuando la gran comisión. Es así, hermanos, la realidad de este mundo. En la cruz del Calvario está representada la humanidad hasta que Cristo venga. El ladrón que le llaman bueno y el ladrón que le llaman malo. Si tú eres ahí, si tú, que lo sabes todo, sáname, a lo que yo te mando, sácame de esta cruz. Y el otro ladrón, la actitud de humildad. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y qué le dice el maestro? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es tu actitud de corazón, es tu creencia. Porque hay gente que ni tiene temor en el dolor. Arremete, se enrabieta, sale una bestia, porque eso es lo que somos sin Dios, bestias. Hemos perdido toda la imagen del Dios vivo en nosotros. Todos, hermanos, tenemos que entender estas cosas y no ser tercos para darnos cuenta que nadie se deja matar por una cosa así. Imaginaros también quitar esa piedra, si estaban los soldados. Pero ¿quién iba a poder contra el poder sobrenatural del Señor? El Señor hizo que se durmieran, claro, y retiraran esa piedra y todas las cosas que, si queréis, 16 soldados iban a poder contra 11 galileos, porque Judas ya no estaba, se había ahorcado. Cuando vio que ya estaba sin salida, como Hitler, igual, el mismo espíritu, en el búnker. Cuando perdió, ¡bah!, se pegó un tiro. Eso es. Eso no es arrepentimiento, hermano. Eso es remordimiento, cuidado. Eso es rabia, de que no se sale uno con la suya. Cuidado. Que no crezcan entre nosotros, ¿verdad?, esas confusiones. Y entonces, ahí estaban. Estaban aquí 16 soldados contra 11 pobrecitos galileos que no sabían cómo quitar. Es ridículo. Que es ridículo, que el Imperio Romano era muy fuerte. Estúdialo. Que no les toreaban. ¿Cómo le iban a engañar? Son demasiadas cosas que, si uno razona, tenemos un Dios vivo. Que no te engañen. Que empiezo diciendo lo que te he dicho, que los grandes entrenadores tienen que decir a sus jugadores: mira, como dijo este hombre, a ver, ¿dónde está lo primera? Para aquellos que os habéis incorporado. Yogi Berra, un jugador y entrenador estadounidense: si no sabes hacia dónde vas, terminarás en cualquier otro lugar. Si no sabemos en qué equipo jugamos, hermanos, y con quién tenemos de capitán, y quién es el entrenador, y cómo van las cosas, y qué es la iglesia, terminaremos en cualquier lugar. Qué triste. Y finalmente muchos condenados. Ese es el final de otros, ¿verdad? Sin reconocer la obra maravillosa de Cristo en la cruz. Pedro le llama a esta historia preciosa, humana, de redención, y a sus hijos y a sus que estaban sufriendo mucho, les dice así en Primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él sabía que Cristo estaba vivo. Le vio, fue un testigo ocular. Por eso debemos, hermanos, terminar diciendo que no somos fanáticos. Sabemos a quién seguimos. Sabemos por quién perdemos a veces nuestros derechos. Que tiene y por quién sufrimos también.
un peso eterno de gloria. Su resurrección es la garantía de la nuestra. No tengo ya tiempo para entrar en eso, ya lo tocaremos, ¿verdad?, en otros momentos. Él fue poderoso para cumplir su declaración de Juan 10:18 y para cumplir también la nuestra. Y da realidad y estímulo a la vida de la comunión, ¿verdad?, entre los creyentes. Esta es la tercera razón poderosa. De manera que hay consecuencias. De manera que Jesús, con el hecho central de haber muerto y resucitado, se marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Aunque muchos intenten quitarlo de la historia, no podrán, porque Él vive y Él dijo: las puertas del Hades, hasta que Él regrese por segunda vez a la tierra, las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Y lo dijo el más poderoso, el que no miente. Entonces, hermanos, la resurrección, la doctrina más importante, fundamental de la iglesia también, de que tenemos un Dios vivo. Sin ella no existiría la iglesia cristiana. Sin ella no se podría construir absolutamente nada. Sin ella no se podría frenar absolutamente nada. Y Él conoce a los suyos. Y de cada grupo de reunión sabe quiénes son suyos. Él sabe quién son suyos. ¿Eres tú uno de ellos? Una de ellas. Y da sentido, hermanos, la otra consecuencia, a que ames a Jesús y su cuerpo. Que pierdas, sí, para ganar. Él lo hizo, nosotros también. Que dejemos estructuras e ideas que no están en la Escritura, porque Cristo resucitó con poder y gloria, y es importante saber esto, porque va a gobernar por siempre y eternamente. Por eso, alabado sea el Señor, y que nadie te engañe. Amén. Palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Te invito a que visites el canal de YouTube en Unidad Contigo TV. Suscríbete, activa la campanita y todo lo que sigamos compartiendo te llegará. Gracias por tu apoyo. Recuerda que también tenemos el correo electrónico en unidadcontigo@gmail.com. Estamos en Facebook y en Instagram. Gracias por tu apoyo. Estamos aquí en Unidad Contigo.